Son las 11:41, escuchá esta historia. Un informe sobre educación vial señala a Argentina como el cuarto país más peligroso del mundo para manejar. A ver, ¿cuáles son las 5 maniobras más peligrosas que hacemos los argentinos al volante? Alberto Silveira es presidente de Luchemos por la Vida. ¿Qué tal, Alberto? Jorge Lanata soy. Buen día. Jorge, buenos días. A ver, ¿cómo estás? Bien, impresionado por la estadística esta. ¿Somos el cuarto país más peligroso? Sí, yo no sé si el ranking ese es correcto, pero no tiene importancia si somos el primero, el cuarto o el octavo. Yo creo que lo más grave que tenemos que enfrentar es que todos los años perdemos entre 6.000 y 8.000 vidas en siniestros de tránsito que no deberían existir jamás. Y esto es lo inaceptable, claro. Porque hace 30 años que en la Argentina estamos en esta meseta altísima de muertos en siniestros viales, mientras que los países que podríamos llamar exitosos en seguridad vial, tomemos cualquier país europeo, por ejemplo, España, más afín en idiosincrasia con nosotros, hace 28, 30 años tenía 10.000 muertos aproximadamente en incidentes viales. Hoy en día no llega a los 2.000, es decir, lo redujo en 5 veces, mientras que en la Argentina poco y nada podemos avanzar. Y nos preguntamos, ¿y cuál es la diferencia en leyes? Por ejemplo, las leyes son semejantes en los países europeos en cuanto al tránsito, en España y cualquier otro país europeo. Pero la gran diferencia es que en aquellos países se las hace cumplir y en Argentina claro. no. Igual me imagino que el tema es cultural, básicamente, no importa el tema legal, digamos, el tema legal seguro es parecido en todos lados, el tema es cultural respecto de cómo manejamos. Contame, ¿cuáles son esas maniobras que se hacen habitualmente que son más peligrosas al volante? Y yo te las cuento, pero lo quiero enmarcar dentro de la realidad argentina y que hace la diferencia, enmarcarla dentro de la falta de controles y de sanciones que tenemos, porque si no, estas maniobras que vamos a conversar no se harían o se harían muchísimo menos. Podemos destacar, por ejemplo, en las rutas, podemos destacar los sobrepasos ajustadísimos, con un exceso notable de velocidad, pero por sobre todo en el cual el que sobrepasa no se toma el tiempo necesario y se asumen riesgos innecesarios que muchas veces cuestan muchísimas vidas. Hay que tomarse, decimos en Luchemos por la Vida, el doble de tiempo del que estimamos mínimo necesario, porque siempre puede ocurrir cualquier percance, cualquier equivocación, y eso nos puede costar la vida a nosotros y a los demás que nada tienen que ver con nuestra asunción de riesgos. Uh-huh. Esa es una maniobra realmente muy, muy peligrosa, pero que además carece de todo control, porque siguen siendo el exceso de velocidad y la ingesta de alcohol y drogas antes o durante la conducción, o ambas combinadas, las principales causas de muerte en las rutas y en las calles argentinas. Y para muestra basta un botón. Hace una semana, en plena ciudad de Buenos Aires, en Libertador, frente al hipódromo, un conductor desaprensivo, aparentemente a 150 kilómetros por hora en la ciudad, mata a 2 personas y hiere de gravedad a otras 9. Alcoholizado también. Entonces esto nos lleva siempre como en un círculo vicioso al núcleo del problema. No tenemos suficientes controles, por no decir no tenemos controles de velocidad, no tenemos controles de ingesta de alcohol en el número necesario, y así estamos como estamos. Este conductor que mata a 2 personas en Libertador tenía antecedentes de muchas infracciones impagas por exceso de velocidad. No era la primera vez que corría seguramente a 150 kilómetros por Libertador. Uh-huh. Entonces, creo que también acá los legisladores tienen que trabajar y tienen que aprobar lo que en Luchemos por la Vida venimos pidiendo desde hace 15 años, que son los delitos contra la seguridad vial, que son 2 o 3 conductas tan pero tan graves que no pueden ser más una infracción que no se paga
o una contravención con escasa sanción. Tienen que ser delitos que lleven a la cárcel a los potenciales homicidas que, como en este caso, ya es tarde, antes que lleguen a matar. Por ejemplo, aquel que corre a más de 40 kilómetros por hora del máximo permitido, tiene que ser un delito y tiene que pagarlo con cárcel como una prevención, pero tiene que ser antes que llegue a matar. Después es demasiado tarde, le apliquemos la pena que le apliquemos, es tarde. Es el único camino que tenemos para cambiar la realidad en Argentina. Contanos, ¿qué otras maniobras son peligrosas y se hacen habitualmente? Por ejemplo, el no señalizar las maniobras. Es muy común que se llega a una esquina, no se señaliza, o se va a cambiar de carril y hay autos que se tiran, o en los cruces no se respetan las prioridades de paso que le corresponde a cada uno, y por sobre todo, algo que en la Argentina desconocemos y que es un escándalo para el mundo, y es que no le otorgamos la prioridad a los peatones. Claro. Hemos medido Luchemos por la Vida, que en la ciudad de Buenos Aires, y que diría que es donde más se respeta, solo el 12% de los conductores le dan la prioridad a los peatones en las esquinas y en las sendas peatonales. Eso no ocurre, y no tenemos que ir ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a Australia para ver algo contrario. Sí. En el Uruguay, en Brasil, en Chile, se otorga la prioridad a los peatones, y eso causa muchísimas muertes o accidentes graves. Te hago una pregunta respecto a este tema. A mí particularmente yo no soy fierrero, digamos, no me interesan los autos, y quizá este razonamiento tenga que ver con eso, pero siempre me pregunté por qué los autos tienen que ir a más de 120, 130 kilómetros por hora. O sea, ¿cuál es el sentido de que un auto llegue a 180 o a 200? ¿No sería posible fabricar directamente autos que no llegaran a esa velocidad? ¿Quién carajo quiere ir tan rápido y a dónde? Evidentemente algunos quieren ir, y ese es un factor de venta en muchos casos de los autos. Muchos autos se promocionan por la aceleración rápida, por las velocidades que alcanzan. Pero por supuesto tu pregunta tiene una contestación en la realidad, porque ya existen los limitadores de velocidad que impiden que se le instalan a un vehículo que, aunque dé 200, no pueda pasar de una X velocidad. Claro, pero Europa, eso es voluntario, digamos, no es obligatorio. No, a ver, en Europa, por ejemplo, los buses y los camiones, obligatoriamente se les instala un limitador de velocidad para que no puedan pasar de cierta velocidad. Podría venir de fábrica también, por supuesto, pero los fabricantes pierden, tal vez, desde mi punto de vista, es una opinión personal, un factor de ventas que para los fierreros es importante. Yo creo que eso, que en Europa ya está, creo, con fecha señalada para los vehículos particulares también, el limitador de velocidad va a aportar un elemento fundamental para impedir que se sobrepasen las velocidades máximas en ruta, lógicamente, porque eso no se va a poner, no se puede hacer un auto que tenga limitadores de velocidad para distintos ámbitos urbanos o rurales, pero va a ser una parte importante, particularmente en el transporte público. En la Argentina siempre corremos atrasados y muy atrasados, y esto ni siquiera se ha planteado a nivel legislativo, pero es algo en lo cual habría que avanzar también. Hay que avanzar en muchas cosas, Jorge. Alberto, ¿cómo te va? Rolando te saluda. Te quiero preguntar, siguiendo con las conductas erróneas que tenemos los argentinos, ¿cómo entra el celular en todo lo que tiene que ver con ser peligrosos a la hora del manejo, y cómo podríamos cambiar como sociedad la relación que tenemos con el auto, con la vía pública, con el peatón, con las competencias que hay, con la agresividad que hay? ¿Cómo ves todo esto? Empezando por el celular, sí, realmente es una nueva conducta disruptiva que ha entrado en el tránsito. Hace 20 años no teníamos este problema. En Luchemos hemos medido el uso del celular en la ciudad de Buenos Aires, y además que un 17% de los conductores están permanentemente, simultáneamente, usando el celular al volante. Y acá no importa si es con manos libres o sin manos libres.
porque el problema principal del conductor que está usando es la distracción, el celular, ¿no? Exactamente, se transporta a otra realidad, a otra situación, a otros problemas, y ni que hablar si el problema es grave, y eso hace que, por ejemplo, lo reconocemos fácilmente. En medio de una avenida, un conductor que va zigzagueando y va despacio, seguramente al sobrepasarlo vamos a ver que está hablando por celular. Es decir, es un nuevo factor y que no se controla para nada y que requiere también de control y sanción. No es un problema solo de la Argentina, pero en los países que podríamos llamar exitosos en seguridad vial ya se han diseñado distintas formas de controlar y sancionar a los que usan el celular al volante. Creo que por sobre todo deberíamos partir de una responsabilidad de decir, me subo al auto, desenchufo el celular, o hay también aplicaciones que pueden contestar al que llama diciéndole estoy conduciendo, cuando deje de conducir te voy a devolver el llamado. Pero como estamos en la época de la comunicación que todos creen que tiene que ser instantánea, son cosas difíciles pero que tenemos que afrontar, porque normalmente de un siniestro no se va a decir esta muerte fue causada por el uso del celular, pero se va a decir fue causada por distracción, por exceso de velocidad, porque no se respetó un semáforo en rojo, atrás de lo cual en muchos casos está el uso del celular. Me preguntaba... Mari, sí, perdón. Sí. Sí, Alberto. Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Hola. Hablabas recién del uso del celular y pensaba si se puede describir el comportamiento de los argentinos con otras normas de seguridad vial, el uso del cinturón, que los niños vayan en el asiento adecuado donde deben ir en función de las edades, la revisión técnica antes de salir a la ruta o periódica en el caso de que no se salga, el estado de los neumáticos. ¿Cómo somos con todo eso? Porque bueno, hay un factor que será la crisis y otro que será la desidia, pero ¿dónde estamos ahí? Y ahí estamos evolucionando, pero muy lentamente. Recién podríamos decir que en la ciudad de Buenos Aires un 70-80% de los conductores usa el cinturón de seguridad al volante. El acompañante menos y atrás mucho menos. Pero si cruzamos la General Paz, ya el uso decae ostensiblemente y hay lugares y ciudades del interior del país donde no se usa para nada. Y fíjese qué importante es el uso del cinturón, que en Luchemos por la Vida hicimos un cálculo que si lográramos que todos los habitantes, los 365 días del año, subieran un vehículo y se abrocharan el cinturón de seguridad, con esa sola medida se salvarían cerca de 1.000 vidas cada año. Wow. Es un elemento de protección fundamental, tanto como el casco en los vehículos de 2 ruedas, que cada vez hay más muchachos jóvenes que se matan por el capricho de no usar un casco normalizado en la cabeza. Y eso está creciendo cada vez más. Y eso habla de otra falta total de descontrol. Cruzando la General Paz, el casco en las motos es cada vez menos visible. Y en las ciudades del interior, donde además se ha multiplicado extraordinariamente la cantidad de motos, como un vehículo, digamos, barato, fácil, claro, accesible a cualquiera, se multiplicaron también extraordinariamente las muertes. Hoy en día en la Argentina, los muertos en motocicleta llegan a ser casi el 47% de los muertos totales del país. Repetime, por favor, la cantidad de muertos totales en el país por año. El año pasado, unos 6.000, 5.900 y un pico que no me acuerdo. Pero años anteriores, antes de la pandemia, no bajábamos entre los 7.000 y 8.000. Y a eso súmale, Jorge, una cantidad de unos 15.000 discapacitados permanentes que quedan como fruto de muchos siniestros viales, muchos de los cuales a veces son situaciones peores que morir, porque hay muchachos jóvenes que quedan parapléjicos por este capricho de correr en moto sin casco, sin ninguna prevención, sin respetar nada, creyendo que cualquier riesgo se puede asumir sin consecuencias. Creo que, como vos decías, es un cambio cultural que tenemos que lograr,
pero ese cambio cultural tiene que ser liderado por las autoridades y acompañado por los 47 millones de habitantes, cada uno en su rol, el peatón cruzando por la esquina y con su semáforo a favor, no asumir el riesgo de cruzar corriendo con el semáforo en contra o la mitad de la cuadra, el ciclista que tiene que respetar las normas elementales del tránsito, porque los ciclistas no respetan norma ninguna, ni la prioridad del peatón, ni el semáforo, ni el uso del casco, que es obligatorio para los ciclistas, pero solo el 20-25% lo usan, y un casco marca la diferencia en una caída, ni siquiera hablemos de un siniestro vial, en una caída la diferencia entre vivir o morir o quedar con gravísimas lesiones. Entonces, las autoridades no pueden dejar de asumir, aunque lo hacen, su gravísima responsabilidad, que es hacer cumplir las leyes que están vigentes como una herramienta fundamental para lograr este cambio cultural que significa un tránsito civilizado, calmado, donde se cumplan las normas que permita salvar esta inaceptable cantidad de 6.000 muertos mínimos que tenemos todos los años en la Argentina en siniestros que no deberían ocurrir. Gracias, Alberto, por la comunicación. Alberto Silveira, quien hablaba, presidente de Luchemos por la Vida. Son las 11:57.